En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos, estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Finalmente la joya de la corona colombiana se vendió. Estoy hablando de que el gobierno entregó Isagen al consorcio canadiense Brookfield, quien pagó un monto de 6.49 billones de pesos. Después de tutelas, demandas y de peripecias jurídicas, hay quienes hoy aseguran que esta transacción podría reversarse y que los recursos para financiar la infraestructura 4G podrían tener origen en otro lado. Es el debate que vamos a tener esta noche, espero nos acompañen. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una pausa y regresamos. Regresamos a Veredicto y como les decíamos, estamos tratando en este debate de analizar si el negocio de la venta de Isagen debe y puede reversarse. Y para entrar en materia, veamos primero algunos argumentos de este debate. Se vendió Isagen, se vendió con todos los compromisos. Desde que Isagen existe, los gobiernos de turno, empezando por el de Ernesto Samper, habían intentado vender el paquete accionario de la generadora. Y fue quizás en 2008, cuando el presidente era Álvaro Uribe y el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, el momento en que esto casi fue una realidad, pues incluso el hipotético producto de la venta, entonces 3.2 billones de pesos, estuvo incluido en el presupuesto de la nación. 8 años después, tras superar cientos de embates jurídicos y con una cifra de venta de 6.49 billones de pesos a la empresa canadiense Brookfield, el gobierno pretende activar el aparato productivo de infraestructura del país. Se declara abierta la subasta para la enajenación de la propiedad accionaria de la nación, Isagen S.A. Ahora abundan las denuncias ante la Contraloría, Procuraduría, Comisión de Acusaciones y cuantos entes sean posibles, y se analizan salidas legales para reversar la operación. Este será nuestro tema de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, puede y debe reversarse la venta de Isagen. Ustedes a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage de Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @NTC. Ya nuestros invitados están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentarlos. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía el doctor Hernán Andrade, senador del Partido Conservador y oponente a que se reverse esta operación. Doctor Andrade, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Especial a todos los compañeros. Gracias por acompañarnos. Y en la defensa nos acompaña el doctor Gustavo Gómez, expresidente del Consejo de Estado, y asegura que esta operación sí podría tener reversa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Comencemos entonces a desarrollar nuestro veredicto de esta noche. La Fiscalía tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Doctor Andrade, puede ponerse de pie. Este es un tema dificilísimo ante la opinión pública. 95.5 arrancamos el programa porque ningún colombiano, inicialmente, salvo ese 5%, acepta fácilmente que se venda. Comenzando por sus palabras, doctora Claudia, entregamos el patrimonio. No se entregó el patrimonio, se vendió parte del patrimonio público buscando otros beneficios. Diría, jurídicamente yo no soy la autoridad judicial para decir si el negocio más adelante, intentando cualquier acción, se pudiera reversar. Yo lo que tengo que decir hoy es que la venta se hizo siguiendo un procedimiento legal, una ley establecida, siguiendo un trámite correspondiente, previa sentencia en única instancia del Consejo de Estado, donde estaba contemplado que se podía vender aún si se retiraran los otros oferentes y aún con una sola propuesta y con una base establecida, previos estudios técnicos. Es lo que yo puedo afirmar como dirigente político. El resto le corresponderá a las autoridades judiciales. Pero cuando se realiza un negocio jurídico se crean unos derechos para el Estado y a quien se le vendió. Así que este es un negocio jurídico consolidado que en últimas tendrán que resolver las autoridades judiciales. Lo que yo sí puedo señalar de cara a la opinión es que esto tiene varias facetas de factores de conveniencia, reitero. No es fácil sostener la venta de un patrimonio público ni pararse entre los colombianos a decir esto. Pero ojo, plata no va para el déficit fiscal, plata no va para el cesto de la basura.
La plata va para una causa noble del país, que es mejorar competitividad, apalancar carreteras, soportar 20 vías que están esperando los colombianos, vías de 4G que nos mejorará en situación de competitividad. Esto no lo hemos inventado, esto es un procedimiento y una regla ya establecidas para dónde van los recursos. 2, aquí va a haber oportunidad de establecer el tema tarifario. Si el patrimonio público necesariamente condujera a tarifas más bajitas, hoy el mercado nacional, doctora Sofía, lo dominan entidades de carácter público, EPM e ISAGEN, que era de patrimonio público. ¿Y qué colombiano no se queja de las tarifas altas? No necesariamente el poder en manos accionarios, en manos de patrimonio público, genera tarifas más bajitas. Hace 8 años este debate se dio en el Congreso con Ecopetrol. No vender el 10% de Ecopetrol, que era la discusión en ese momento, para destinarlo a vías. Hoy Ecopetrol vale 10 veces menos de lo que costaba hace 8 años. La acción, ya termino, Claudia. La acción de Ecopetrol valía más de 5.000 pesos, vale menos de 1.000 pesos. Sí hubo aumento del precio de ISAGEN a cómo comenzó el precio de la acción, a cómo se negoció. Un aumento sustancial de 2 billones de pesos que sí obedece al cambio del entorno internacional. Por eso el factor de oportunidad es la venta fue a un precio justo, ideal que hubiera habido la puja. Lo voy a invitar a que, estando ahí de pie, responda a la siguiente pregunta que la formula el profesor de la Universidad Nacional, Francisco Bogliasino. Puesto que la plata recogida a través de la venta de ISAGEN no financiará directamente infraestructura, sino que capitalizará entidades que recogen fondo para financiar infraestructura, entonces, ¿cuáles eran las alternativas financieras viables para lograr el mismo resultado sin tener que vender este activo? Ideal que no se hubiera vendido, reitero. He escuchado economistas connotados, saquemos utilidades del Banco de la República, fondo de pensiones, otras alternativas. El plan de 4G vale 40 billones de pesos. Este solamente cubre un poco más del 10% de lo que se requiere para la infraestructura. Yo soy el que espero alternativas de economistas. ¿Dónde están los recursos? Es que ¿a quién es fácil como congresista votar reforma tributaria, autorizar venta de activos? Si se le echó mano a ese activo, es porque no se va a malgastar, sino que se va a invertir en unas obras que requiere el país por factores de competitividad, y otros economistas connotados que nos digan cuáles son las otras alternativas a la mano que habían previo a la discusión para reemplazar y que siga existiendo como fuente para apalancar 40 billones de pesos que necesitamos para las vías de 4G. Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Para complementar su posición, vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del señor Juan Carlos Quiñones, director jurídico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Tiene más de 9 años de experiencia en asuntos legales relacionados con el sector de la infraestructura. Propende por la generación del marco legal y regulatorio para el desarrollo de proyectos de infraestructura económica y social. Abogado de la Universidad Santo Tomás, y ha sido además asesor de empresas del sector como Autopistas del Sol S.A., Autopistas de la Sabana S.A. y Autopistas Nordeste S.A.S. Doctor Quiñones, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches. De lo que usted ha escuchado, ¿qué es esa primera postura que tiene usted? ¿De dónde podrían entonces haber salido los recursos para esta infraestructura 4G? Bien, los recursos salen de ISAGEN fundamentalmente porque hay un estudio previo que adelanta el COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en donde se determina que es posible sustituir uno de los activos, la participación accionaria que tiene la Nación en el mismo, para producir y financiar proyectos de infraestructura que generen una mayor productividad en el país y, entre otras cosas, generen una rentabilidad y un retorno social. Pero fundamentalmente la pregunta que nos convoca es si es posible y se debe reversar la operación. Desde el punto de vista jurídico, nuestro criterio no es posible por 4 razones fundamentales. Una, existe un pronunciamiento de fondo, una sentencia del Consejo de Estado, que en su sección 4ª estudió diferentes cuestionamientos que hacían los demandantes en su oportunidad. Y esa sentencia, en este momento, no tiene recurso alguno que sea procedente,
por cuanto dirimió en su totalidad los cuestionamientos que se formulaban, y adicionalmente es una sentencia que levantó las medidas cautelares que en su momento se habían decretado y le otorgó un plazo al gobierno para que terminara la operación. En esa sentencia, el Consejo de Estado aborda 3 aspectos. Uno primero es si el Gobierno Nacional estaba facultado para decidir sobre la enajenación de la participación accionaria que la Nación tenía en Isagen. La respuesta del Consejo de Estado es que lo podía hacer por 3 razones jurídicas. Uno, el artículo 60 de la Constitución Política establece que bien puede la Nación vender activos que tenga en su propiedad para procurar los fines esenciales del Estado, entre otros, la prosperidad general. Un segundo tema es que la Ley 226 de 1995, que regula la operación de venta, establece que el gobierno bien puede señalar en el reglamento de condiciones para la venta de las acciones cuáles son los requisitos que debe cumplir el mercado y adicionalmente debe garantizar que en una primera etapa se vendan esas acciones o se pongan a disposición de los trabajadores para que ellos las puedan adquirir, circunstancia que ocurrió en el caso de Isagen. Una segunda pregunta es si la venta de la participación accionaria resultó lesiva o podría resultar lesiva para el Estado colombiano. El Consejo de Estado responde que no, porque encontró probado en el proceso que el Ministerio de Hacienda adelantó los estudios técnicos pertinentes para hacer una adecuada valoración de las acciones, una adecuada aproximación al mercado y señalar el precio final mínimo de venta. Y finalmente, el Consejo de Estado se pregunta si vender la participación accionaria desconoce el criterio de sostenibilidad fiscal. Y responde que no, y quiero citar en este punto al Consejo de Estado, abro comillas, los estudios técnicos realizados por el gobierno transmiten razonabilidad y proporcionalidad a la decisión de vender esa participación accionaria conforme con el artículo 60 de la Constitución y la Ley 226. No se trata, como ya se dijo, de una decisión arbitraria sin sustento económico ni financiero alguno que el gobierno nacional hubiera adoptado. Cierro comillas. Por esas razones, reiteramos en nuestro criterio, no es posible reversar la operación. Doctor Andrade, interrogue usted a su testigo. Una pregunta, doctor Juan Carlos, para la opinión. ¿Qué diferencia hay entre el procedimiento o proceso que falló el Consejo de Estado con ponencia del doctor Gustavo Gómez, el tema de la subasta del tercer canal y este procedimiento? ¿Qué diferencia hay claramente entre ese momento y la enajenación de activos? A ver si son caminos legales similares o diferentes. Correcto, senador. Los casos son diferentes, no se pueden equiparar fundamentalmente porque están regulados por normas que rigen campos y sectores económicos diferentes. En el caso de la adjudicación del tercer canal, nos debemos referir a las normas sobre telecomunicaciones. Una de ellas específicamente establece que la adjudicación de esa concesión debe hacerse a través de una subasta y que para llegar a la subasta se debe garantizar que haya pluralidad de oferentes. Ese es el caso del sector de las telecomunicaciones y por esa razón la Sala Plena del Consejo de Estado en su momento dijo que una parte del pliego de condiciones de esa transacción que decía que se podía adjudicar a un solo oferente era ilegal. Y un segundo tema es el de Isagen. En el caso de Isagen, la regulación es diferente, como lo decíamos en la Ley 226 del 95, que le permite al Estado, en el reglamento de adjudicación de las acciones, generar cada uno de los parámetros para determinar quién puede comprar las acciones. Y dentro de ese reglamento se estableció que pudiese haber un solo oferente y en ese sentido era posible hacer la adjudicación a uno solo de los oferentes, fundamentalmente haciendo una diferenciación. En el caso de las telecomunicaciones estamos hablando de un contrato de concesión, en el caso de Isagen estamos hablando de un contrato de venta de acciones. Perfecto. ¿Una pregunta más? No. Perfecto. Vamos a hacer ahora una breve pausa comercial. Cuando regresemos, ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer al defensor esta noche. El doctor Gómez tendrá la posibilidad de contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Regresamos. Regresamos a Veredicto. Les recuerdo que estamos en el segmento de la Fiscalía y en este momento el defensor, el doctor Gómez, podrá contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Doctor Quiñones, ¿podríamos precisarle a la audiencia si el pronunciamiento del Consejo de Estado por sección cuarta es equivalente a un juicio de
carácter contractual respecto de un contrato de compraventa de las acciones de Isagen? No lo es, pero hay que aclararle a la opinión pública que los fundamentos que determinaron el negocio jurídico que termina en la venta de la participación accionaria de Isagen fueron estudiados en cuanto a su legalidad por el Consejo de Estado en esa oportunidad. Segunda pregunta. ¿Podríamos señalar, doctor Quiñones, si la estrategia de la subasta es un mecanismo de la esencia del contrato o es un mecanismo simplemente para fijar precio? El mecanismo de subasta fundamentalmente lo que pretende es que haya una libre concurrencia del mercado en la operación. Eso no significa que el mercado necesariamente responda con una amplia concurrencia a la operación. Bien puede ocurrir, como pasó en el caso de Isagen, que solo uno de los oferentes se encontrara atractiva la operación para esos propósitos. Si la subasta es un mecanismo para fijar precio, ¿qué diferencia hay entre fijar el precio para una concesión que fijar el precio para la venta de un activo accionario? Fundamentalmente, en el caso de la venta del activo accionario, la puja que eventualmente se podría dar en ese proceso haría que un precio mínimo que fija previamente el Gobierno Nacional sea superior al establecido. Pero hay que precisar lo siguiente, para tranquilidad de la opinión pública. El hecho de que solamente hubiera un oferente en este caso no significa que la venta o el valor unitario de la acción, que finalmente fue materia de la operación, resulte lesivo o inferior a lo que los estudios técnicos y autorizados determinaron debía valer esa acción unitaria. Sí, puede seguir preguntando, tranquilo. El contrato de concesión es un contrato administrativo y el contrato de venta de una empresa del Estado es también un contrato administrativo. Fundamentalmente es un contrato de derecho privado el segundo, el primero es ciertamente un contrato administrativo, pero dada la regulación específica para la venta de acciones o para la venta de activos que son del Estado, se deben cumplir unas normas de orden público que en el presente caso, en nuestro criterio, se cumplieron. Si la empresa Isagen tenía dentro de su componente accionario el 57% de acciones de propiedad de la Nación y el 13% de propiedad de EPM, que son empresas públicas, ¿qué naturaleza jurídica tenía Isagen, doctor Quiñones? Pero recordemos que la legislación aplicable a Isagen fundamentalmente es la Ley de Servicios Públicos, que establece que sus actos del giro ordinario se rigen por el derecho privado, independientemente de la participación accionaria que pueda tener la Nación en ella. Los artículos 88 y 388 de la Constitución prevén como un valor fundamental de nuestro sistema económico la libre competencia. Cuando se hace el ejercicio de las subastas, la idea es que el precio se fije a partir del marco de la libre competencia. Pregunta, dentro de una subasta con un único oferente, ¿será posible pensar que se fijó adecuadamente el precio? Ahí, doctor Gómez, nuevamente una precisión. El precio mínimo, de acuerdo con la Ley 226 del 95, que es la que aplica en este caso, se fija por el Gobierno Nacional previo los resultados de unos estudios técnicos que debe adelantar. En este caso se hicieron. Lo que le quiero decir es que el precio mínimo de la acción obedece a unos parámetros técnicos y de mercado que se tuvieron en cuenta. La subasta bien podría llegar a una situación en donde el valor unitario de la acción puede aumentar, pero el hecho de que no se haya presentado sino un solo oferente no significa que el valor de la acción haya sido inferior a las condiciones de mercado. Doctor Quiñones, gracias, muy doctor amable. Gómez, muchas gracias de igual manera. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos para escuchar los argumentos de la defensa, no sin antes recordarles que ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la defensa para emitir su voto. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto. ¿Debe o no reversarse la operación sobre el negocio de Isagen? Es el debate que estamos teniendo esta noche. Ya ustedes escucharon a la Fiscalía. Ahora es la oportunidad para estar atentos a los argumentos de la defensa. Doctor Gómez, puede ponerse de pie. Esa es su cámara. Tiene 4 minutos. Entiendo que esta invitación básicamente nos convoca para analizar si es posible
que se reverse la venta del activo accionario del 57.4% de la empresa Isagen. ¿Cuál es nuestra posición? No vamos a cuestionar la conveniencia. Es posible y para eso el pueblo colombiano eligió un presidente, una administración nacional, para que maneje los fondos públicos, para que cumpla la Constitución, para que atienda las normas legales que el Congreso expide, para que respete las decisiones de la justicia. El problema fundamental es que el ejercicio de la administración pública, el ejercicio de la actividad presidencial de los señores alcaldes, de los señores gobernadores, debe estar sometida al orden jurídico. De parte de la Fiscalía encontrábamos que había pronunciamiento del Consejo de Estado. Evidentemente hay un pronunciamiento del Consejo de Estado, pero sobre decretos que tienen que ver sobre la autorización de la venta de Isagen. Y ojo, la prueba de ello es que esos pronunciamientos los produjo la sección cuarta. Estamos frente a un contrato de carácter administrativo de la venta del patrimonio público. Es posible vender el patrimonio público porque tenemos una economía abierta de mercado. Tan solo que esa venta del patrimonio público tiene que obedecer los parámetros establecidos primero por la Constitución, segundo por la ley y en tercer lugar por la jurisprudencia vinculante de las Cortes, de los tribunales de cierre. El caso específico de la controversia jurídica es el siguiente. El Consejo de Estado, en una ponencia del doctor Santofimio, yo era el presidente de la corporación, se pronunció sobre un punto específico de la contratación pública. ¿Qué hacer cuando la metodología para fijar el precio para la venta o para el contrato jurídico, el negocio jurídico de carácter administrativo, se establece que se fije a partir de la subasta? ¿Qué hacer cuando en la subasta se presenta solamente un proponente? Las dudas surgen si con un solo proponente es posible hacer una adjudicación, es decir, elegir al contratista de la administración en el punto del precio, seleccionar el contratista. La Corte Constitucional, al pronunciarse sobre ese punto de derecho, artículo 72 de la ley 2341 sobre telecomunicaciones, señaló que eso no era posible. Hacer adjudicaciones del patrimonio público o del espectro o de bienes públicos con un solo contratista porque se traicionaban los principios constitucionales que rigen la economía de mercado. La Sala Plena del Consejo de Estado, en el año de 2012, consecuente con la Corte Constitucional, estipuló que cuando se hacía una adjudicación o un negocio jurídico donde se fijaba el precio a partir del mecanismo de la subasta, un solo proponente de derecho público no era suficiente para establecer el precio, porque de hacerlo se muta la naturaleza del negocio jurídico, se muta la naturaleza del contrato y de un contrato abierto al público, es decir, licitatorio, se convierte en un contrato de carácter de fijación directa del contratista, de contratación directa. En su experiencia como juez, como magistrado, en caso de que prospere alguna de estas tutelas o demandas, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían? Específicamente, yo le he dicho por los medios de comunicación, ese contrato es nulo, de nulidad absoluta. Nulo porque viola la Constitución, nulo porque viola los principios de la contratación pública, nulo porque viola la jurisprudencia de las Cortes de este país. Y eso se le advirtió al señor ministro de Hacienda. Eso lo dijeron las autoridades que regulan la vida jurídica del país. ¿En ese caso estaríamos sujetos a una demanda por parte del consorcio Brookfield? En consecuencia, en este momento, bajo la terquedad de querer con soberbia adjudicar las acciones a un solo proponente, cuando había un episodio nuevo, que era la desaparición de Colbún, no había puja. Este contrato se hizo sin precio y un contrato que debía ser licitado se entregó por contratación directa, lo cual es verdaderamente un exabrupto jurídico. Es increíble que esto suceda en un Estado de Derecho. ¿Qué pasa? Lo que hay que demandar en este momento es el contrato jurídico porque ya se realizó.
La jurisprudencia de la sección cuarta no tiene alcance para pronunciarse sobre el precio. La jurisprudencia por venir es la del juez natural de la causa, que es la sección tercera del Consejo de Estado, y es ante la sección tercera del Consejo de Estado donde se debe cuestionar ese contrato. El país ya está en un problema muy serio, porque constituyó derechos. Brooklyn es una especuladora internacional. Y entonces esa inversión internacional, ella hizo un ejercicio, ella adquirió un derecho y Brooklyn debe ser demandada ante los tribunales colombianos porque hasta donde entiendo no hay cláusula compromisoria. Lo voy a invitar a que, estando ahí de pie, responda la siguiente pregunta que la formula el representante a la Cámara por el Partido Conservador, el doctor Arturo Yepes. Si se reversa la venta de Isagen, ¿de dónde vamos a sacar 33 billones de pesos para financiar las autopistas 4G? A nosotros nos corresponde establecer que todo el funcionamiento del Estado ocurra respetando la Constitución y la ley. Y es que el respeto de la Constitución y la ley no es simplemente una gracia de tipo puramente formal. Si quebrantamos la Constitución y la ley, estamos violando principios de la convivencia en el país. Nosotros entregamos el patrimonio público mediante un procedimiento completamente prohibido por la Constitución misma, por la ley y por la jurisprudencia. Doctor Gómez, muchas gracias. Lo invito a tomar asiento. Para complementar sus argumentos, vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata de la doctora Sofía Gaviria, senadora del Partido Liberal, politóloga de la Universidad de los Andes, tiene un máster en políticas públicas y sociales, trabajó además en la ONU y el ICFES como coordinadora del programa de prevención de drogas y tiene una columna de opinión en el diario El Mundo. Doctora Gaviria, gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Doctora, precísele a la opinión pública desde el punto de vista económico, si el valor del kilovatio con que vendimos Isagen sobre la base de la propuesta mínima coincide o no coincide con el valor del kilovatio a precios internacionales. Aquí hubo un detrimento, pero rotundo, protuberante, y es que al multiplicar el valor por la cual se tasaron las acciones, por el número de acciones que representa el 57.6% de la nación, efectivamente se vendió por el precio mínimo. Y ese precio mínimo, a ese precio mínimo hay que restarle 70.000 millones que representan el préstamo de la OPIC que tenía Isagen por ser una empresa del Estado. Entonces no solamente vendimos al precio mínimo, ya tasados con esos precios sombra que no se tuvieron en cuenta, sino que además hay que restarle 70.000. O sea que esto es un elemento que hace inválida la venta, y es que se vendió por debajo del precio que salió a la venta. Segunda pregunta. Doctora, usted como politóloga, como senadora de la República, ¿sabe quién va a ser el propietario de Isagen, teniendo en cuenta que Brookfield es una especuladora financiera? No, es absurdo. Es decir, aquí se han traído argumentos como que, es decir, la CREC y la propia norma no permitió que fueran subastadores la empresa pública de Bogotá, empresas públicas de Medellín, pero en cambio le vamos a vender a un fondo de especuladores que tiene cuestionamientos legales. No es que tenga chismes en la red, es que efectivamente el fiscal contra corrupción de Brasil, más importante, dijo que tiene una investigación en Brasil, que tiene una investigación en Canadá, que tiene una investigación en los Estados Unidos. Y ahora The Guardian me llamó esta propia mañana diciendo que había argumentos, que ellos veían posibilidades de link con efectivamente en el negocio con Tony Blair. Entonces, realmente, o sea, a esto se le suma todo el ruido y todo el dolor de los colombianos de entregarle a unos inversionistas señalados ya de corruptos la segunda generadora de energía del país. Desde su óptica como, digamos, conocedora de lo público, ¿qué pasaría si hubiésemos aplazado la venta de esta empresa hasta que hubiésemos conseguido interesados que hubieran podido hacer la puja que la ley establece para localizar un mejor precio? La pregunta es, si vendemos eso en julio o en agosto,
perdería mucho el país, no se podría haber hecho el plantel de la ampliación de las vías de comunicación que requerimos para desarrollar el país. Bueno, lo primero es que eso era un falso dilema, que si no se conseguían estos recursos, si no era con la venta de Isagen no se podían conseguir esos recursos. Aquí tengo una copia de una comunicación que mandamos después del debate político que le hicimos al ministro Cárdenas el año pasado, nada más y nada menos que en mayo, entregándole 22 alternativas para la consecución de esos recursos, y tan es cierto que son importantes que de ellas el gobierno sacó 4.5 billones precisamente, supuestamente, para apalancar los recursos, y no sabemos dónde están esos recursos, porque 4.5 billones se emitieron bonos en los fondos de pensiones, que era una de las opciones que habíamos dado. Había 157 billones de pesos en esos fondos para ese tipo de inversiones y se sacaron 4.5 en septiembre. Pueden investigar, ahí están, no sabemos en dónde está, para apalancar lo que en ese momento. Hay comunicaciones específicas que hemos ido entregando como pruebas a las diferentes acciones que hemos presentado. Presentamos una acción popular con otros senadores, presentamos una demanda de nulidad frente al Consejo de Estado, allegando todas esas pruebas donde se explica cómo el posible director del Fondo de Desarrollo explica que solo el año pasado, a septiembre, se necesitaban 3 billones para apalancar las 19 proyectos que faltaban, que se supone que son los que se necesitan para completar los 40 proyectos de las 4G. Entonces, esto es una sumatoria de falta de planificación, de rigor, de responsabilidad del gobierno, todos principios fundamentales que trae la ley de enajenación y que efectivamente se están vulnerando en todo este procedimiento. Senadora, comencemos ahora con el contrainterrogatorio. Doctor Andrade, usted lo ha escuchado atento. ¿Cuáles son sus cuestionamientos? Los factores de poder en Colombia son dificilísimos para adelantar un procedimiento. Hay que respetar el control político, que lo hizo a buena hora el Congreso. Surtió el procedimiento del Consejo de Estado. Uno pudiera contrainterrogar: si no hubiera habido la medida cautelar del Consejo de Estado, habían 6 interesados para la puja en ese momento, 2004. Yo hago la otra pregunta: ¿es culpa entonces del Consejo de Estado el no haber sacado la venta en ese momento? No. Tomó una decisión el Consejo de Estado cuando habían 6 interesados y se suspendió la venta. Hoy no significa que el hecho de que haya habido un proponente no significa que el procedimiento haya sido ilegal ni haya sido conveniente. Aquí el doctor Juan Carlos explicó que los precios de la acción se hicieron previos estudios técnicos y ese fue el precio que dio. No, pero, senadora, nosotros le hemos escuchado, déjenos que hemos escuchado, senador, 20 minutos, media hora. Si eso fuera tan regalado, si eso fuera que se vendió a precio de huevo, perdón, déjame explicar. ¿Por qué no hubo más? ¿Por qué no hubo más? No es cierto. Ahí está la falta de planeación. Doctor Andrade, y le digo desde el punto de vista político. Permítame un segundo. Usted va a tener un momento para exponer los alegatos de conclusión. Vamos a limitarnos a 1, 2, 3 preguntas que le quiera hacer a la senadora. ¿Tiene alguna pregunta? Pero a ese comentario yo tengo que responder que no es cierto. Y además, el doctor Quiñones, una precisión: el COMPES no hace investigaciones técnicas. Es decir, aquí se pagan firmas, que tal que el COMPES venga a decirnos que nos da el informe técnico sobre el metro de Bogotá. Vamos a ver, eso nos hubiéramos ahorrado un montón de plata además. Y otra cosa, si efectivamente, es decir, es que el propio Mauricio Cárdenas en un pronunciamiento público dijo el 22 o el 21 de diciembre pasados que esta puja podía subir a 9 millones, esperaban 9 billones y pico de esta puja. Entonces, vamos a ver, es que esto no solamente es un tema jurídico, es un tema de país, un tema de responsabilidad política, un tema de soberanía del país, de que si queremos seguir siendo un país que depende no nada más y nada menos que de los especuladores internacionales. Doctor Andrade. Sí, señora. Yo he escuchado al doctor Gómez decir que este es un especulador internacional. Eso le correspondía evaluar. El propio Consejo de Estado tuvo a estudio todos los pliegos
de condiciones. A mí no me corresponde como senador de la República decir si son especuladores financieros. Yo lo que tengo es la lógica del parroquiano común. Si era tan regalada la venta, senadora, ¿cómo explica usted que en la recta final se haya presentado un solo proponente? Y segunda pregunta, de esas 22 mágicas fórmulas que trae el partido, que presentó el Partido Liberal, explíquenle a los colombianos de dónde van a salir esas fórmulas. Explíquela. Primero, si era tan regalado, ¿por qué aparece un solo proponente? Ya se lo explico. Y segundo, ¿de dónde salen las fórmulas para reemplazar esos 6 billones? 40 senadores, hicimos una comunicación, usted seguramente no la firmó por ser del partido del ministro en cuestión, pero efectivamente 40 senadores firmamos una carta explicándole todos los antecedentes políticos sobre esta venta y la inconveniencia. Y entonces, efectivamente, creo que entraron en razón esas firmas. Pero no solo eso, sino que es que, afortunadamente, ya las empresas, esos eran empresas, no eran fondos de inversión que no tienen ningún temor a los escándalos. La francesa, que era la tercera, que la primera que se salió, tiene un escándalo en Brasil que le está costando, porque además es de propiedad del Estado en gran, porque le explico que esa francesa hizo ese ejercicio de revertir al Estado y recomprarse de lo privado a lo público porque sabían que era un bien estratégico. Y en cuanto a la comunicación de las 22, pues si yo tengo tiempo yo le voy leyendo con mucho gusto. No tenemos tiempo, doctora Gaviria, pero le puede pasar una copia. En una copia me hubiera gustado que se lo hubiera leído antes de venir. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Ustedes han escuchado ya los argumentos de ambas partes. Tienen la posibilidad de emitir su voto a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Regresamos en solo minutos con los alegatos de conclusión. Con Superastro, gánate hasta 84 millones acertando 4, 3 o 2 cifras más un signo zodiacal. Cómpralo en todos los puntos de chance autorizados del país. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Regresamos a Veredicto. Iniciamos este segmento con los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía. Doctora Andrade. De colombianos. Termino como comencé. Lo ideal no es vender el patrimonio público. Lo ideal es mantener la propiedad del Estado. Ese es el ideal. La realidad colombiana, la de hoy, la que nos lleva a que el gobierno nacional haya hecho esta operación, no son intereses malsanos, no es venderle a corruptos, como señala la senadora Sofía Gaviria, es siguiendo la Constitución y la ley y los procedimientos legales para una causa noble y un fin noble, que era, sí es cierto que va a apalancar las vías que requiere el país. Entonces nosotros requerimos esa inversión que es rentable, diferente, y reitero, que preste el servicio una entidad pública o una entidad privada no significa mejores tarifas para los colombianos. La tarifa la da la libre competencia y finalmente, espero que la jurisdicción se pronuncie tan vehementemente como lo ha señalado acá el Consejo de Estado, y soy respetuoso y me inclino ante la majestad de la justicia. Muchísimas gracias. Alegatos de conclusión para la defensa, doctor Gómez. Gracias, Claudia. Sobre el principio de la buena fe, a mí no me cabe duda de las buenas intenciones del Gobierno Nacional para vender esta empresa por el procedimiento que lo realizó. No me cabe duda, porque presumo que el ministro actuó bien, que el presidente actuó bien, que todo salió correcto. Sin embargo, es evidente, y el país lo sabe, existen muchas inquietudes objetivas, no son especulaciones, acerca de la manera como se fijó el precio. Porque el Consejo de Estado, con todo respeto por la Fiscalía, no se ha pronunciado sobre la forma como se definió el precio. El Consejo de Estado, en su sección cuarta, se pronunció sobre los decretos preparatorios para sacar a la venta a esta empresa mediante el procedimiento de la subasta, y me parece que sobre eso no hay cuestionamiento. Y yo esperaba este momento para que ustedes me convencieran que la libre competencia no se afectó en esto. Esperaba que que ustedes me convencieran que la ley 489 del 98 no considera a Isagen una empresa industrial y comercial del Estado. Muchas gracias, que por lo tanto podría hacerse por la vía de la subasta con proponente único, como ocurre en el fuero privado.
El tiempo ya ha terminado, muchísimas gracias. Las partes ya no hablarán más. Ustedes tienen la oportunidad de votar allí en sus casas por la Fiscalía o por la Defensa. Ya regresamos para ver cuál fue su veredicto. ¿Debe y puede reversarse la operación de la venta de Isagen? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Gustavo Gómez Aranguren, con un 75%. La Fiscalía, doctor Hernán Andrade, obtuvo un 25%. Doctor Gustavo Gómez, usted esta noche ha asumido el papel como defensor de nuestro debate y los televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe el veredicto? Pues no me extraña. Las encuestadoras y captadoras de opinión señalan que el 95% de los colombianos, en un extraño plebiscito, decidió pronunciarse en contra de esta determinación del gobierno nacional. Yo quisiera que el gobierno fuera sensible, que las autoridades públicas fueran sensibles a lo que piensan, a lo que pensamos los ciudadanos del común. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez, a usted, a la Fiscalía, a los testigos por habernos acompañado esta noche, a ustedes, nuestros televidentes, por haber compartido junto a nosotros este interesante debate. Los esperamos el próximo lunes, 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!